Hola, gente de YouTube. ¿Cómo están? Bien. Excelente. Bueno, aquí les traigo un nuevo fanfic, o quizá no, tal vez ya lo escucharon en otra parte, o tal vez no. El link del fanfic estará en la descripción, así que vayan y apoyen al creador para que se anime a sacar más capítulos. Bueno, ya los dejo con el fanfic. Así que nos vemos en el próximo video, cuídense mucho y que Dios los bendiga con mucho dinero. Y si no quieren dinero, entonces con muchos bebés. Capítulo 278. ¿Es inflamable la miel? Kamizuru Retsudo de Iwagakure contra Aburane Torune de Konohagakure. Ambos se encontraban a 1,20 m de distancia, mirándose fijamente. Torune mostraba entusiasmo, mientras que Retsudo solo tenía odio en los ojos. Kisuke, el árbitro, percibió ese odio y entrecerró los ojos, manteniendo la calma. Torune era alguien a quien Kisuke apreciaba mucho, pues había sido uno de los mejores alumnos que había tenido desde su llegada a este mundo. Torune aprendió Akuda muy pronto junto a Naruto. Naruto tenía un talento natural para ello, ya que poseía enormes cantidades de chakra y un cuerpo más resistente, pero Torune no contaba con esa ventaja. Su cuerpo no estaba hecho para el Akuda, pero se había esforzado por mantenerse sano y poder practicarlo. Kisuke siempre reconoció su lucha y trató de demostrarle aún más cariño. Incluso había estado buscando e investigando medicinas que permitieran a alguien tener más chakra del que su cuerpo convencional podía proporcionar. Había investigado una, pero no encontró sujetos para realizar el experimento. Aburame, te he estado esperando durante tanto tiempo, dijo Retsudo entre dientes, apretando los dientes. Se podía oír el rechinar de dientes. Torune, emocionado, lo miró fijamente y respondió. ¿Te conozco? No recuerdo haber conocido a alguien como tú. ¿Me has confundido con otra persona? Estaba desconcertado por el odio. No. He encontrado a la persona indicada. Por tu culpa mi vida es un desastre, y te haré pagar por ello, dijo Retsudo. Retsudo parecía un ninja de Iwagakure cualquiera, así que incluso Aoto estaba confundido. Miró a Shikuro, que estaba a lo lejos, y se encogió de hombros con indiferencia. Que comience el partido. Retsudo hizo el primer movimiento, formando una serie de señas con las manos. Técnica de la bomba de abejas. Un enjambre de abejas surgió de sus mangas, cada una con una pequeña carga explosiva. Las abejas se dirigieron a toda velocidad hacia Torune, zumbando furiosamente. Torune permaneció impasible, levantó las manos e invocó una nube oscura de Kikaichik, sus característicos insectos venenosos. Escudo contra insectos. Los Kikaichik formaron una densa barrera a su alrededor, interceptando las bombas abeja. Se produjeron explosiones en el aire, pero los Kikaichik absorbieron el impacto, protegiendo a su amo. Esto puso a Aoto y a los demás espectadores cada vez más alerta, hasta el punto de que Shikuro estaba preparado para usar magia y salvar a su hijo en cualquier momento. Al principio, el público no entendía por qué alguien de Iwagakure odiaba a Torune, el único chico equilibrado y neutral con todos, que con el tiempo había hecho grandes amigos. ¿Alguien con insectos? ¿Creía que solo el clan Aburame podía usarlos?, preguntó Naruto, pues nunca había oído hablar de nadie más capaz de hacerlo. Al igual que él, Sakura y los demás compartían esa idea. El clan Aburame es conocido por su control de diversas especies de insectos desde la fundación de Konoha, y ha sido uno de nuestros pilares fundamentales. Pero también existía otro clan, un clan que llevaba mucho tiempo en conflicto con el clan Aburame, dijo Kakashi lentamente, y todos lo oyeron. Pero ese clan fue derrotado tan duramente en las guerras anteriores varias veces por el clan Aburame que se dice que desaparecieron de Iwagakure, añadió Kurenai, que estaba cerca, a las palabras de Kakashi. Parece que no es cierto, dijo Asuma mientras fumaba un cigarrillo. ¿Cómo se llamaba ese clan?, preguntó Sasuke, ya que era sensible a la palabra clan. Clan Kamizuru, dijo Kakashi mientras todos miraban a los dos que luchaban entre sí. ¿Abejas? Creo que mi padre habló de eso una vez. Torune finalmente comprendió la esencia de la situación. ¿Sí? ¿Mencionó cómo tu clan masacró al mío?, dijo Retsudo mientras detenía su siguiente ataque y le preguntaba a Torune. Sí que mencionó a tu clan, respondió Torune. No había odio ni compasión en su voz al decir eso. ¿Y mencionó cómo masacró y asesinó a sangre fría a mis padres? No sé qué es la sangre fría, pues no puedo hablar por todo mi clan. Pero lo que sí puedo decir es que en la guerra no se puede esperar misericordia del otro.
Es matar o morir, así que si esperan provocarme con historias de asesinatos, les pediré que se comporten mejor, dijo Torune. Esto hizo que todos a su alrededor sintieran admiración por Torune. Incluso los genin de otras aldeas sentían respeto por Torune por no dejarse afectar en absoluto por las palabras de su oponente. «Maldito», exclamó Retsudo, perdido en la ira, extendiendo las manos, de cuyas manos comenzó a gotear un líquido dorado. Técnica de la miel de abeja. La miel se solidificó rápidamente en una pegajosa telaraña, extendiéndose por el suelo de la arena hacia Torune. Torune sonrió con malicia mientras invocaba fuego en su mano. Esto sorprendió a todos los presentes. Invocar fuego en la mano no era un jutsu fácil de dominar. Casi todos los ninjas que usaban fuego lo expulsaban de su cuerpo de inmediato por temor a que los quemara. Solo se usaban agua y roca cerca del cuerpo. El otro jutsu era el rayo, que se aplicaba sobre el cuerpo. Este jutsu era muy específico y requería una fuerza descomunal para contrarrestar el rayo que recorría la parte exterior del cuerpo. Aoto sonrió con malicia al ver a Torune invocar fuego. Con un rápido movimiento de muñeca, la lanzó contra la telaraña de miel que se acercaba. La bola de fuego explotó al impactar, prendiendo fuego a la miel y consumiéndola por completo. Quemó toda la miel que estaba siendo arrojada, y Retsudo tuvo que saltar hacia atrás para escapar del fuego. ¿Cómo es posible? La miel nunca se quema tan fácilmente. ¿Qué tipo de fuego usas?, preguntó Retsudo. Capítulo 279. No se deben dar bombas a los niños. Tal vez la miel de tu abeja sea de baja calidad, se burló Torune de Retsudo, lo que lo enfureció. ¿Te atreves a menospreciar a mis abejas? No eres mejor que las demás, rugió Retsudo. Rechinó los dientes, observando cómo su tela de miel se desintegraba. Rápidamente cambió de táctica, convocando a más abejas y, esta vez, ordenándoles que formaran un escudo viviente a su alrededor. Técnica de la armadura de abeja. ¿No habrá aprendido demasiadas técnicas? Perderá chakra rápidamente, dijo Kakashi mientras miraba a Retsudo. En el nivel genin, era muy raro encontrar a alguien con grandes cantidades de chakra. Con la forma en que este hombre lo estaba desperdiciando, probablemente no le duraría mucho. Además, nunca se ha sabido que los miembros del clan insecto posean una gran capacidad de chakra. Torune realizó algunos sellos manuales y conjuró 2 mandalas giratorias, pero los mandalas Tao eran puntiagudos. Las puntas estaban ligeramente inclinadas, y entonces Torune comenzó a girarlos a gran velocidad. Y antes de que nadie pudiera comprender de qué jutsu se trataba, los lanzó contra el escudo que envolvía a Retsudo. Los mandalas Tao atravesaron la armadura como si fuera mantequilla, y ésta se desmoronó rápidamente. Reveló a Retsudo, quien observaba cómo la armadura estallaba, consumido por la ira y el odio. Recordó cómo, de niño, fue marginado porque su clan ya no era lo que había sido. Fue víctima de acoso y burlas. Nadie lo apoyaba, y los altos funcionarios no lo miraban con amabilidad. Solo su abuela ciega le contaba que su clan había sido grande en el pasado, pero que los enfrentamientos con el clan Aburame los habían llevado a esa situación. Aunque su abuela le había dicho que no los odiara, crecer siendo acosado no era una buena experiencia, y buscaba venganza. Aprendió esas técnicas solo para sobresalir en el examen. Ver que había 2 genin del clan Aburame lo motivó aún más a derrotarlos. No puedes esconderte de mí bajo el caparazón, dijo Torune mientras su mano expuesta comenzaba a tornarse púrpura lentamente. Eran los pequeños insectos venenosos que había estado llevando consigo todo el tiempo, y aún no podía usarlos en todo el cuerpo. Torune corrió hacia Retsudo, quien intentaba comprender lo sucedido, y antes de que pudiera esquivarlo, Torune le dio un ligero golpe en la mano. Las manos de Retsudo comenzaron a ponerse moradas y lanzó un grito que se oyó incluso desde fuera de la arena. El sensei de Retsudo casi intentó salvarlo, pero Aoto lo detuvo. No te muevas, aún no ha aceptado la derrota. ¿De qué demonios estás hablando? Morirá por los venenos de ese bastardo. ¿Quién será responsable si muere?, dijo el jonin de Iwagakure. No morirá ni sufrirá ningún trauma. Se lo aseguro. Y lo mismo aplica para todos los estudiantes genin. Pueden estar tranquilos. Si algo sale mal, asumiré toda la responsabilidad, dijo Aoto. Joder. El jonin no parecía tener una boca bonita en absoluto. Acepta la derrota o sufrirás aún más, amenazó Torune. Jamás. Jamás me doblegaré ante un clan Aburame. Retsudo lloraba de dolor en ese momento, pero no estaba dispuesto a dejarlo pasar. Morirás, dijo Torune.
Entonces déjame morir contigo, dijo Retsudo. ¿Qué? Preguntó Torune, confundido. Fue entonces cuando vio una bomba de papel pegada a su ropa y varias más en el cuerpo de Retsudo. ¡Ay, Dios mío! ¿Está loco? Se está suicidando. Todos a su alrededor entraron en pánico y casi se apresuraron a huir o a salvar a los dos. Pero nada de eso fue necesario, ya que de la nada Kisuke apareció entre ellos. Yare, los niños no deberían jugar con herramientas peligrosas. Alrededor de Retsudo aparecieron 3 rayas doradas que se le pegaron al cuello, dejándolo inmóvil. 2 destellos de luz que emanaban de los dedos de Kisuke atacaron las bombas de papel, impidiendo que explotaran. Kamizuru Retsudo usó medios ilícitos para sabotear una batalla en la arena. Queda descalificado, dijo Kisuke. Shikuro ya estaba allí para extraer los escarabajos venenosos del cuerpo de Retsudo. El Jonin de Iwagakure estaba furioso y avergonzado. Avergonzado porque no esperaba que la situación se desmoronara de esa manera y furioso porque esta era una de las peores formas de aceptar la derrota. Si Retsudo hubiera sido derrotado con honor, habría podido justificarlo. Pero su alumno había pensado en suicidarse. Esto era como decirles a sus oponentes que la única forma de vencerlos era mediante el suicidio. Esto fue una humillación sin precedentes. Kisuke soltó el kido que sujetaba a Retsudo después de que le quitaran las bombas de papel y estuviera a salvo. Tras esto, Retsudo pareció exhausto y se desmayó. Quizás el agotamiento de chakra fue demasiado y su cuerpo no pudo soportarlo. Shikuro se aseguró de que su cuerpo no tuviera efectos secundarios por los escarabajos venenosos. El público, que lo había observado todo desde lejos, se sintió algo conmocionado. Todos los presentes eran jóvenes y ambiciosos, pero ninguno sentía una sed de venganza tan profunda como para estar dispuesto a suicidarse con tal de derrotar al oponente. Aoto no les dio más tiempo para pensar, pues no tenía sentido. Eran los exámenes Chunin y el mundo era cruel. Tras este combate, el siguiente fue entre Kankuro y otro ninja de Iwagakure. Esta pelea no fue tan fácil como Kankuro esperaba, ya que su oponente dominaba el control del chakra y conocía la técnica de la bala de roca. Pero al final, Kankuro logró vencer. Capítulo 280. Otra vez esta cosa brillante. A continuación, tuvo lugar el esperado combate entre Sakura e Ino. Ambas habían perseguido a Sasuke durante tanto tiempo que habían desarrollado una especie de rivalidad. Sakura aún conservaba su larga cabellera, por lo que no había sufrido la experiencia cercana a la muerte a manos de Orochimaru. Pero eso no disminuía la animosidad que sentían la una por la otra. Todo empezó con amor por Sasuke, pero ahora solo había rivalidad. Lucharon codo a codo, pero al final empataron y ambos se desmayaron. Naruto animó a Sakura hasta el final, e incluso Sasuke la animó un poco, ya que era su compañera de equipo. Pero el resultado ya estaba decidido. Has formado a un alumno excelente, Asuma-san, dijo Aoto tras observar el combate. Esto hizo que Asuma se sintiera algo avergonzado. Estaba orgulloso y a la vez cohibido. El siguiente combate fue entre Tenten y Temari, y transcurrió según lo previsto. Temari era demasiado buena para Tenten y, por lo tanto, perdió al final. Tenten basó toda su estrategia de combate en armas y, tal vez, si hubiera tenido pistolas y misiles, la situación habría sido muy diferente para Temari, pero en ese momento Tenten no tenía posibilidades de ganar. Aoto había estado pensando en introducir armas de fuego, pero debía hacerse con moderación. Tras este combate, llegó el turno de Shikamaru, y al final también logró vencer. Fue su ingenio contra el oponente. ¿Cómo iba a tener alguna oportunidad el rival? ¿Quién crees que tiene muchas posibilidades de ser Chunin? Preguntó Kurenai al azar mientras observaba las batallas. Sasuke tiene buenas posibilidades. Yo digo Meiji-ile. Gumi no dudó en cantar su propia canción y sintió que su rivalidad con Kakashi podía resolverse allí. Sin duda diría que Torune. Su actuación fue muy elegante, dijo Kurenai. ¿Qué opinas, Aoto? Preguntó Kurenai. Se dio cuenta de la fuerte conexión que Aoto tenía con el resto de los genin. De alguna manera, Aoto había influido en la vida de todos los presentes, y eso era asombroso. No sé qué opinen los demás, pero Shikamaru sin duda sería un Chunin, dijo Aoto. El silencio se hizo presente. Habían subestimado a Shikamaru por su pereza, pero la forma en que manejó la batalla con el chakra limitado que tenía fue asombrosa. Por un instante, todos olvidaron que ser Chunin no implicaba necesariamente ganar. Un perdedor también podía ser Chunin, mientras que el ganador fracasaría.
Dependía de las acciones de los genin, no de los resultados. Todos coincidieron en que Shikamaru sin duda sería Chunin, y los demás tendrían que esperar para ver. El siguiente combate fue entre Naruto y Kiba. La jueza del combate era Unohana, y su presencia le produjo a Akamaru un escalofrío que lo hizo esconderse detrás de Kiba. ¿Qué te pasa? Kiba estaba confundido, pues estaba seguro de que Unohana era una ninja médico y, por lo tanto, que un animal le tuviera miedo significaba que debía ser terrible, pero era una de las doctoras más amables que había conocido. Manténganse a 5 pies de distancia, dijo Unohana. Ah, Unohana-san, ¿me darías una oportunidad en esta pelea? Preguntó Naruto, siendo el niño travieso que era. Unohana lo miró fijamente. Puedo, pero entonces tendrás que aprender a usar la espada conmigo, respondió Unohana. Esto hizo que Naruto casi se orinara del susto. Una vez había luchado contra Unohana en las peleas de arena que se realizaban cada 2 meses para evaluar el progreso, y la forma en que lo derrotó no era algo que olvidaría fácilmente. Yo estoy bien, no necesito ningún favor, jejeje, Naruto se negó. Esto molestó a Kiba, quien gritó. Oye, Naruto, esto es hacer trampa. ¿Qué trampa? ¿No viste que acaba de rechazarlo? Cállate si no entiendes mi idioma. Comienza la batalla. Akamaru, vamos. Kiba se puso en acción de inmediato. Akamaru ladró en respuesta, saltando sobre la espalda de Kiba mientras comenzaban el ataque. Mientras tanto, Naruto invocó un escudo en sus manos. Otra vez esto. Kiba se sorprendió al ver el mismo tipo de escudo que había visto en Torune, lo que lo puso en alerta. Había visto cómo Torune había derrotado fácilmente a un poderoso genin con esos poderes, así que tendría que tener cuidado. El ataque inicial de Kiba impactó contra el escudo, rebotando inofensivamente. Kiba gruñó frustrado. Bien, veamos cómo te las arreglas. Marcado dinámico. Akamaru saltó por los aires y orinó sobre Naruto para marcarlo con su olor. Los movimientos de ambos se volvieron borrosos mientras coordinaban su ataque, guiándose por el olor para rastrear a Naruto. Naruto estaba disgustado con lo sucedido y estaba furioso. ¿Crees que eso va a funcionar? Prueba esto. Cadenas arcanas. Con un gesto de la mano, unas cadenas brillantes y etéreas surgieron del suelo, serpenteando hacia Kiba y Akamaru. Las cadenas los envolvieron, deteniendo momentáneamente sus movimientos. ¿Qué demonios es esto? ¡Mierda! No puedo salir. Akamaru. Gritó Kiba, pero Akamaru solo pudo gruñir en ese momento. Rayos de Baltak. Extendió las manos y rayos crepitantes de energía mística se dispararon hacia Kiba. Kiba logró esquivar los primeros, pero uno alcanzó a Akamaru, haciéndolo caer al suelo. Kiba estaba furioso. Clon humano bestial. Akamaru se transformó en una réplica perfecta de Kiba. Colmillo sobre colmillo. Los dos Kiba giraron rápidamente, lanzándose contra Naruto con una velocidad y potencia inmensas. Naruto sabía que no podría seguirles el ritmo. Basta de juegos. Vientos de Watomp. Una poderosa ráfaga de viento encantado emanó de Naruto, frenando el giro de Kiba y Akamaru. Esto detuvo su ataque, y aunque la fuerza no fue suficiente para derribarlos, sí los detuvo definitivamente. Ahora acabemos con esto. Dijo Naruto. Capítulo 281. Estoy delirando. Llamas de los Faltine. Un círculo de llamas azules rodeó la mano de Naruto mientras dirigía un ataque concentrado hacia Kiba. El ataque dio en el blanco, separando a Kiba y Akamaru y haciéndolos caer al suelo. Kiba gimió, intentando levantarse, pero el daño ya estaba hecho. Akamaru había perdido el conocimiento y parte de su pelaje estaba chamuscado por el calor. Naruto gana y avanza. Declaró Unohana, lo que provocó una ronda de aplausos. Peleaste bien, Kiba, dijo Naruto mientras se acercaba y le estrechaba la mano. Kiba por fin se había puesto de pie, aunque le temblaban mucho las piernas. Akamaru necesitaba atención médica, que Unohana le estaba brindando. Kiba aceptó la mano con un respeto a regañadientes en los ojos. Sí. Esta vez me has pillado, Naruto. Kakashi, ¿qué le estás enseñando? Gumi estaba sorprendido de cómo Naruto había podido derrotar a Kiba de una manera tan genial. Yo no le enseñé eso. Lo aprendió solo, dijo Kakashi, mirando de reojo a Aoto. Aoto siempre supo que Naruto ganaría. No había duda al respecto. Pero tenía más ganas de ver el siguiente combate. Neji contra Hinata. Antes de que comenzara la pelea, Aoto declaró: yo seré el juez en las próximas peleas.
Dicho esto, descendió volando y se colocó junto a ambos. Una era tímida e insegura, mientras que la otra solo albergaba rabia y odio. La pelea comenzó tal como sucedió en la historia original. Neji habló sobre cómo había sido marginado y cómo necesitaba derrotar a Hinata. También sentía un profundo resentimiento hacia ella. Hinata no sabía qué decir y simplemente se defendió lo mejor que pudo. Comprendía su resentimiento, pero también quería ganar, demostrarle a Naruto que había madurado y que podía defenderse y apoyarlo. Ambos se enfrentaron en ninjutsu convencional, utilizando la técnica del puño suave. Estaban prácticamente igualados, pero Neji era superior en este aspecto. En un movimiento concreto, Hinata resultó herida y tuvo que retroceder unos pasos, con sangre brotando de las comisuras de sus labios. Hinata, ese bastardo. Naruto se enfureció al ver a Hinata así y casi echó a correr, pero Kakashi lo detuvo. No puedes interferir en otra batalla, o será descalificada, dijo Kakashi. Naruto, confía en Hinata. ¿Acaso no es tu amiga? Sasuke tampoco estaba de acuerdo con lo que sucedía y tranquilizó a Naruto. Pero Naruto hervía de rabia. Ríndete. Jamás podrás superarme. Eres un debilucho, incapaz siquiera de ser un ninja, dijo Neji sin pelos en la lengua. Hinata no supo qué responder hasta que Aoto abrió la boca. Hinata, muéstrale lo que has aprendido durante todos estos años. Esto hizo que Hinata, lista para enfrentarse a Neji, se detuviera y mirara a Aoto con sorpresa. Comprendió lo que Aoto quería decir. Pero y respondió Hinata, confundida. Es hora de que lo sepa. Puedes mostrárselo, dijo Aoto. Hinata guardó silencio un instante, y luego se enderezó. De repente, su semblante cambió por completo. Movió las manos y, en respuesta, un brillo blanco pareció envolverlas. Esto sorprendió a Neji, ya que estaba seguro de que ningún movimiento de la familia Hyuga tenía ese tipo de brillo, y aunque no entendía lo que Aoto quería decir con sus palabras, no iba a permitir que nada ni nadie lo detuviera en su camino. Corrió hacia Hinata para atacarla, pero al dar unos pasos, unos tentáculos blancos surgieron del suelo y lo atacaron. Neji, que tenía activado el Byakugan, vio el ataque desde los lados y por detrás, esquivándolo con rapidez. Los tentáculos eran blancos, del mismo color que el brillo de sus manos. Al principio, los tentáculos lo atacaron por los costados y por detrás, y luego crecieron desde el frente. Esto fue aterrador para Neji, ya que jamás había esperado un ataque a larga distancia de ese tipo. Los tentáculos lo golpearon una o dos veces y le dejaron un buen moretón. Pero Neji era fuerte, y estos ataques no lo desanimarían. Logró usar técnicas de puños suaves para deshacer los tentáculos blancos, aunque no todos. Desconocía que Hinata pudiera tener movimientos como ese, pues estaba seguro de que no existía nada parecido en los libros del clan. Por lo tanto, solo podía significar que provenía de Aoto. ¿Crees que tomar prestados algunos trucos nuevos te ayudará a derrotarme? Estás delirando, gritó Neji mientras derribaba los tentáculos. Sí, tienes razón. Estoy delirando. Lo suficiente como para demostrar mi valía al mundo y apoyar a quien me ayudó a crecer. No puedo fallarle. He fallado mucho a lo largo de los años. Pero hoy no, respondió Hinata mientras movía las manos. Dos círculos mágicos aparecieron en el suelo a su lado, y de ellos surgieron dos bestias. Nunca antes vistas, dos de las bestias eran de naturaleza similar a la de un tigre. Se las denomina así porque una de ellas tenía todo el cuerpo en llamas. Se podía sentir el calor abrasador que emanaba del cuerpo del tigre al rojo vivo. Ni siquiera se distinguía su silueta, solo el calor y el fuego. La otra parecía hecha de agua, con un cuerpo transparente que permitía ver a través de ella, pero no por ello dejaba de ser majestuosa. La agresividad y los gruñidos que emitían eran prueba de que lo que el público presenciaba era real y no un cuento de fantasía. Dos bestias hechas de dos elementos diferentes. Acaba de usar magia celestial junto con magia de invocación. Maldita sea, ni siquiera yo lo había pensado. Dijo Shikuro mientras observaba desde lejos. Nuestra creatividad terminará aquí, ya que se trata de magia celestial, dijo Corazón. No me digas, replicó Shikuro. Esto es increíble. ¿Qué demonios son estos? Ya puede controlar dos elementos opuestos, y además con tal maestría. Será una gran shinobi en el futuro. Será Chunin solo por esta técnica. Que yo recuerde, no existen técnicas similares en los libros del clan Hyuga. Capítulo 282. La pelea más esperada. Las dos bestias no perdieron tiempo con gruñidos inútiles y saltaron por los aires para atacar a Neji.
parecían amenazadoras, pero Neji, con su tenacidad característica, avanzó para enfrentarlas. Cabe mencionar que los puños suaves del clan Hyuga eran demasiado poderosos. Podían cortar cualquier tipo de chakra, incluyendo el chakra elemental. Si alguien les lanzaba un jutsu de fuego, también podían contrarrestarlo. Era una de las razones por las que el clan Hyuga nunca se molestó en usar técnicas elementales. Porque sus propias técnicas podían superar cualquier ataque elemental. Claro que se necesitaba suficiente dominio para alcanzar ese nivel, pero sus técnicas eran únicas y poderosas. Nota del autor. Sí, así es en las novelas y es canon. Neji no tenía en mucha estima las técnicas que usaba Hinata y la menospreciaba por emplear técnicas elementales. Usó puños suaves para enfrentarse a las dos bestias. El tigre de agua fue el primero en ser atacado. Neji usó sus manos para cortarle el costado del vientre y luego se enfrentó a la bestia de fuego, a la que atacó por el vientre tras deslizarse y realizar una elegante maniobra para esquivar las fauces de fuego del tigre de fuego. Hinata, esperaba más de ti, pero entonces sintió un ardor en la mano. Miró hacia abajo y vio que su mano estaba en llamas. Rápidamente usó un paño para apagar el fuego cortando el flujo de aire. ¿Qué es esto? Neji no podía creer que su mano se hubiera prendido fuego. Como para confirmar su incredulidad, oyó un gruñido. Se giró y vio a las dos bestias mirándolo fijamente, con el aliento casi rozándole la cara. Esto hizo que sus ojos blancos se abrieran de par en par, pues acababa de darse cuenta de que no registraban el chakra en absoluto. Había estado usando sus ojos normales, pensando que esas enormes bestias serían fáciles de derrotar. Solo entonces se dio cuenta de que esas bestias no tenían chakra o, por alguna razón, eran capaces de ocultarlo. Esto no era lo que esperaba, y su mano se había prendido fuego a pesar de tener una capa de chakra en las palmas. Las bestias estaban a punto de atacarlo cuando Aoto apareció cerca de ellas y alzó las manos. Esto las apaciguó, e inmediatamente después, un círculo rúnico apareció bajo ellas, llevándoselas lejos. Final del partido. Hinata Hyuga gana. No acepté la derrota y protestó Neji. En respuesta, Aoto volvió a invocar a las dos bestias. Esto hizo que tanto el público como Neji tragaran saliva. No tenía palabras para protestar, sabiendo que no podría defenderse. Podía sentir las sensaciones de frío y calor que emanaban las bestias. Bajó la cabeza avergonzado y furioso. No podía creer que, después de tantos años de arduo trabajo y de haber hecho todo lo posible, aún no hubiera podido vencer a su eterno enemigo. Bajó la cabeza avergonzado. Neji Nisani llamó Hinata débilmente. Neji no se giró, sino que se detuvo en seco. Era un perdedor. No tenía derecho a poner reglas en ese momento. Espero verte después del examen, necesito contarte algo sobre tu padre. Esto hizo que Neji casi estallara de ira, pero Aoto dijo: escúchala. Tiene algunas revelaciones sobre tu padre que aún desconoces, susurró Aoto. Esto confundió a Neji, pues recordó que Aoto le había dado permiso para usar algún tipo de ataque. Al principio no le dio mucha importancia, pero ahora presentía que algo pasaba. Estaba abatido, pero al final se marchó sin armar ningún escándalo. Si uno se fijaba bien, incluso se le podían ver las lágrimas en los ojos, pero se las secó enseguida. Sus lágrimas, en realidad, arrancaron una sonrisa de Gui. Había visto lo perseverante que era Neji y sabía que su vida no había sido feliz, pero deseaba que Neji tuviera más emociones. Ahora que lloraba, demostraba que, al fin y al cabo, también era humano. «Tienes un buen alumno», Gumi dijo Kakashi. «Claro, ¿de quién es alumno? ¿No lo ves?» Gumi esbozó su icónica sonrisa con dientes blancos y un pulgar hacia arriba. «¿Cómo es que Kakashi-sensei nunca me ha elogiado así?», se quejó Naruto. «¿Quién va a elogiar a un baka como tú?», intervino Sasuke. «¿Qué dijiste? Repítelo, inútil cara bonita», gritó Naruto. «Al menos soy mejor que tú, cabeza hueca», replicó Sasuke. Esto desató una gran discusión, pero al final, Sakura llegó y calmó a Naruto. Próximo combate. Rock Lee contra Gaara. Aquel anuncio heló la sangre de todos los presentes. Todos sabían que Gaara era una persona extraordinaria, especialmente aquellos que lo habían visto en el bosque prohibido. Rock Lee y Gaara pronto comenzaron su pelea, que era casi idéntica a la que Aoto había presenciado anteriormente. Nadie le prestó mucha atención a Lee hasta que dejó caer sus pesas. Aquello causó una gran conmoción, e incluso Gaara no se lo esperaba. Lee estaba imparable, obligando a Gaara a luchar activamente.
Los shinobi de la arena no estaban contentos con lo que veían. Esperaban que Gaara ganara fácilmente, pero ahí estaba, luchando contra alguien que solo conocía el taijutsu. Era una lástima, y también para Gaara. Estaba furioso, y sus ataques se volvieron más violentos y crueles. Pero la velocidad de Lee le garantizó la seguridad. Esto sumió a Gaara en una espiral de ira, y en un momento dado casi lo destrozó, pero de alguna manera logró salvarse. Fue entonces cuando Gumi le dijo a Lee que usara su as bajo la manga. Esto entusiasmó enormemente a Lee y puso a Kakashi de mal humor, ya que no esperaba que Gumi le enseñara esa técnica prohibida a su alumno más preciado. Capítulo 283. Está descalificado. La pelea se desarrolló tal como en la historia original, con Gaara saliendo perdiendo por primera vez contra alguien casi de su misma edad. Fue un milagro para los ninjas de la arena, pues jamás esperaron que alguien siquiera se acercara de Gaara, mucho menos que lo hiciera sangrar. Y todo esto a manos de alguien de su misma edad. Y encima, con taijutsu. Aunque no había distinción entre los estilos de lucha, el taijutsu nunca se consideró algo bueno. Les dieron una lección por primera vez. Pero al final, Lee quedó muy malherido y se desmayó por el uso excesivo de chakra y el dolor y las contusiones constantes. Gaara, viendo esto como una oportunidad, deseó que su arena se deslizara sobre Lee para darle una lección. ¿Cómo se atrevía a lastimar a alguien como él? Pero antes de que la arena pudiera tocar sus pies, Aoto apareció y, con un simple movimiento de su mano, la dispersó en el aire. Gaara gana, declaró Aoto. Esto enfureció a Gaara, pues creía que le estaban robando la victoria al matar o incapacitar al otro, pero no había nada de eso. Gaara estaba furioso. Le habían arrebatado la libertad de actuar con voluntad propia en repetidas ocasiones. Le habían robado su libertad. Tú has sido un muro frente a mí en repetidas ocasiones. ¿Crees que puedes escapar de mí? Bramó Gaara. Esto dejó atónitos a todos en la arena y a los espectadores. Jamás esperaron semejantes palabras de un genin a un árbitro. Sobre todo después de que ganara y nadie protestara el resultado. ¿Por qué? ¿Quieres ganar de formas más divertidas? Preguntó Aoto, sin apartar la vista de Gaara. En ese momento, se llevaban a Lee en camilla, pues había perdido el conocimiento. Gaara, sin otra forma de desahogar su ira, atacó a Aoto. Esto provocó que todos los presentes jadearan de asombro. Incluso los shinobis de la arena se sentían incómodos con la situación, pero ninguno tenía el valor de intervenir y detener a Gaara. Solo una persona podía detenerlo, el Kazekage actual, y él no estaba presente. Habían esperado que Gaara no perdiera la cabeza, pero ahora parecía que eso era prácticamente imposible. La arena atacó a Aoto, pero solo logró atravesar su cuerpo. Tras el ataque, se disipó una proyección de Aoto, y este reapareció a un lado con la misma sonrisa de antes. Atacar al árbitro sin motivo alguno te descalificará para la final. Aún me reservo el derecho de descalificarte, ¿sabes? Maldito. Gaara, furioso, atacó con más arena, pero Aoto esquivó todos sus ataques. En realidad, Aoto ya había cambiado de posición, alejándose de la arena, y solo usaba las proyecciones que Loki le había enseñado. Gaara corría en círculos a su alrededor. Ni siquiera Shukaku podía influir en él, pues para Gaara, el Aoto actual era real y no un genjutsu. Cuanto más liberaba Gaara su ira, más inestable se volvía, y lentamente la mitad de su rostro se transformó en un monstruo. ¿Qué es esto? ¿Qué le pasa a este tipo? Gaara lucía horripilante junto al monstruo que parecía estar hecho de arena. La mitad de su cuerpo y rostro se habían transformado en una criatura monstruosa, mientras que la otra mitad seguía siendo humana. La baba le caía de la boca mientras le dedicaba una sonrisa diabólica al falso Aoto. Para entonces, había perdido la razón y todos los shinobis tenían una vaga idea de lo que estaba sucediendo. Y antes de que nadie pudiera reaccionar, un hombre apareció de la nada. La llegada del hombre fue seguida por una inmensa ola de polvo dorado. Era como una enorme ola de agua, pero en lugar de agua, era solo polvo dorado. El polvo dorado cubrió todo el cuerpo de Gaara, y aunque intentó defenderse con sus propios ataques de arena, estos parecían insignificantes ante el ataque de arena dorada. Gaara fue arrastrado por la corriente y quedó sellado temporalmente. El repentino giro de los acontecimientos provocó un silencio absoluto. Se dice que el actual Kazekage puede controlar las arenas doradas. Parece que los rumores son ciertos, dijo Kakashi mientras cerraba su manga y, al igual que los demás, observaba atentamente a la persona que acababa de aparecer.
Parece bastante intimidante, dijo Gui. Aoto, que estaba de pie en la tribuna, listo para moverse, no esperaba que este hombre apareciera. Que Rasa estuviera vivo era algo totalmente inesperado para él. No sentía ningún afecto especial por esa persona, alguien capaz de usar a cualquiera para sus propios fines. Incluso a su propio hijo y cuñado. Tras el sellado, el polvo de oro se desvaneció en el aire y solo quedaron restos de la arena destruida tras el ataque de Gaara, con una tumba triangular en el centro. Y Rasa estaba de pie junto a la tumba. Inclinó la cabeza y dijo: lamento los problemas causados por mi travieso hijo. Como compensación, solicito al árbitro que retire a mi hijo Gaara de la competición y que no esté presente en la final. Espero que el árbitro acepte mi humilde petición, declaró Rasa. Petición aceptada, declaró Aoto. La presencia de Rasa ya había alterado la trama, así que no le importaba cuánto se desviara ahora. Durante todo este tiempo había intentado mantenerla como debía ser. De esta forma, mantendría sus cartas ocultas para la cuarta gran guerra ninja. Pero la presencia de Rasa ya significaba que el plan se había desmoronado hacía tiempo y que él simplemente se aferraba a su terquedad. Lo que tuviera que suceder, sucedería sin importar nada. Rasa hizo una reverencia de nuevo y se llevó a Gaara después de que se retirara el sello de la tumba. Un Gaara inconsciente apareció ante el público. Estaba completamente fuera de combate. Capítulo 284. Anticlimático. Eso fue decepcionante, murmuró Aoto. Antes de que pudiera decir nada más, Rasa ya había desaparecido y todos los demás ninjas de la arena también se escabulleron. Aoto movió un poco las manos y todo a su alrededor comenzó a volver a la normalidad, como si el lugar se estuviera regenerando por sí solo. Los demás shinobis jamás habían visto un ninjutsu como ese y no podían creer que algo así fuera posible. Un ninjutsu que casi equivalía a la reversión del tiempo. ¿Quién demonios era ese tipo? Fuera quien fuese, era tan peligroso como los Jonin especiales. Había que vigilarlo. Todo el drama no impidió que se celebrara el último combate. Choji contra un tipo anónimo al que Aoto ni siquiera prestó mucha atención. Si Choji ganaba, perfecto, genial. Si perdía, también daba igual. Lamentablemente, al final no ganó, pues fue demasiado bondadoso y se dejó caer por el precipicio. Muchos otros profesores no estaban nada contentos con ello. Pero así fueron las cosas. Aoto esperaba más combates, ya que había más shinobis de Iwagakure, incluso la chica que en el futuro se convertiría en Tsuchikage, pero ella no apareció. Tal vez todo se debía a las instrucciones de Onoki. Pero no importaba. Todo se aclararía después. Ahora tenía otros asuntos que requerían su atención. Los genin podían regresar a casa a descansar, y la siguiente batalla sería la final. Aoto sacó a todos del bosque rápidamente tras abrir un portal que los condujo a la aldea. Cuanto más miraban los demás shinobis a Aoto, más miedo sentían. Este hombre podía entrar en otra aldea con su ejército y arrasarla. Era aterrador, pero nadie decía nada. Aoto y Naruto regresaron a casa y la encontraron hecha un desastre. Los futones estaban destrozados, las paredes rotas, las habitaciones desordenadas y, en medio de todo esto, yacía una niña en el suelo, llorando y durmiendo a la vez. En cuanto Aoto y Naruto entraron, la chica se levantó y miró a Aoto con furia. Lo atacó directamente con el puño cerrado. Naruto, aún lleno de energía, al verla, recordó un allanamiento de morada y detuvo su ataque. Aprovechó su propio impulso en su contra, lo que la arrojó al suelo, y entonces Naruto procedió a hacer la cosa más irrespetuosa posible. La chica cayó al suelo boca abajo mientras Naruto se sentaba sobre su espalda, impidiéndole moverse. Suéltame, idiota de pelo rubio y puntiagudo. Quiero matarlo. ¿Quién eres? ¿Cómo has llegado a nuestra casa? Te voy a dar una paliza si mientes, gritó Naruto a la chica. Naruto, si quieres intimidar a alguien, tienes que ser más cruel. Por ejemplo, oye, suéltalo todo o te entierro en la arena y luego te tiro escorpiones venenosos a la cara y unas brasas ardientes al lado. A lo mejor así te refresca la memoria. ¿Entiendes? Le dijo Aoto a Naruto. Esto hizo que tanto Naruto como la chica que estaba debajo se estremecieran de frío. Pero al instante, los ojos de Naruto brillaron. Aprender técnicas de tortura de Aoto fue lo mejor. Además, Aoto alimentó el lado sádico de Naruto, que parecía haber crecido durante su convivencia con él. Tú. No me vas a tirar al desierto, ¿verdad? Dijo la chica tragando saliva. Por supuesto que no. Eres nuestra invitada.
Te trataremos con respeto y cariño, dijo Aoto. La chica de la que hablaban era Karin. La razón por la que Aoto no se negó a ser el árbitro fue por ella. Necesitaba llegar hasta ella antes de que Orochimaru desperdiciara su talento y la convirtiera en un conejillo de indias. La chica estaba confundida, mientras que Naruto lo estaba aún más. Espera, hermano, ¿tú la invitaste? ¿Quién es ella? Alguien de tu clan, respondió Aoto mientras se dirigía a la cocina para preparar algo de comer para los dos. A Karin ya le rugía el estómago cuando Aoto entró en la cocina y la encontró hecha un desastre. Él solo pudo mirar a Karin, quien tenía un rostro avergonzado pero orgulloso. Tras ser enviada a ese lugar, había intentado huir, pero el sitio no se lo permitió. Había un muro invisible que le impedía salir. Frustrada, decidió destrozar el lugar. Destruirlo todo tuvo un precio: hambre y agotamiento. Estaba exhausta en el bosque, y ahora cometer este crimen también tenía consecuencias. Aoto suspiró y agitó la mano, devolviendo todo a su estado original. Karin, que ya podía percibir el chakra, no lo podía creer. No sentía ningún movimiento de chakra. Hermano, ¿qué dijiste? ¿Mi clan? Nunca me has hablado de mis padres. ¿Quiénes eran? Naruto, aunque hambriento, se puso alerta al oír hablar de sus padres. Podemos hablar de ello, pero primero comamos, dijo Aoto mientras empezaba a cocinar y Naruto, a regañadientes, comenzó a ayudarle. Karin seguía aturdida por lo que acababa de ver y no podía explicarlo. Había dejado todo hecho un desastre, sobre todo porque estaba algo asustada, pero también agradecida de que él la hubiera salvado al final. Supo que Aoto la había salvado. Al principio pensó que Aoto era un pervertido, y ese miedo se mezcló con la frustración. Pero con el tiempo comprendió que Aoto quizá no era el malo y que tal vez había otras razones por las que la había salvado. Sabía que tendría que pagar un precio por salvarla y esperaba que no fuera nada malo. Pero oír que aquel chico rubio y de pelo puntiagudo pertenecía al mismo clan que el suyo le produjo cierta nostalgia. Capítulo 285. Uzumaki. Tras una comida abundante, ambos se miraban con expectación. Aoto había preparado un arroz con curry y kotatsu delicioso. Con el tiempo, Aoto había aprendido a cocinar buena comida japonesa, pero también preparaba a veces platos chinos e incluso indios. Ella es Karin. Al igual que tu madre, sus padres también pertenecen al clan Uzumaki, dijo Aoto finalmente, hablando del clan de Naruto. ¿Clan Uzumaki? Karin miró a Naruto como si fuera un idiota. ¿Acaso este tipo nunca había oído hablar del clan Uzumaki? ¿Vivía en una cueva? El clan Uzumaki fue en su día uno de los más poderosos. Sus miembros solían tener el pelo rojo y su símbolo era un remolino. Uzumaki significa remolino en japonés. Dominaban poderosamente el jutsu de sellado y poseían una enorme cantidad de chakra. Su ninjutsu era de primer nivel, tanto que las demás aldeas les temían profundamente. Un día, las otras 4 aldeas, a excepción de Konoha, decidieron atacar a su clan, y un solo ataque los aniquiló por completo, dejando solo a unos pocos supervivientes. Esto dejó a Naruto sin palabras y apretó los puños con rabia, mientras que Karin se entristeció profundamente. Aunque sabía lo que le había ocurrido al clan Uzumaki, escucharlo de nuevo de otra persona la afectó emocionalmente más de lo que estaba dispuesta a admitir. ¿Murió mi madre en este genocidio?, preguntó Naruto, pues parecía creer que su madre había muerto durante el ataque de otras aldeas. No, tu madre vino a nuestra aldea para una misión secreta, y el clan Uzumaki siempre ha mantenido una relación especial con nosotros. De hecho, la esposa del primer Hokage pertenecía al clan Uzumaki, dijo Aoto. Así que soy del clan Uzumaki, murmuró Naruto en voz baja mientras Karin permanecía en silencio. ¿Qué piensas, Naruto? ¿Estás enojado después de oír esto?, preguntó Aoto. Naruto guardó silencio, mientras que Karin estalló en ira. Estoy furioso con ellos. Mis padres sufrieron por su culpa. Por su culpa tuvimos que escondernos, vivir acobardados y llevar una vida miserable. Si dependiera de mí, los mataría a todos, dijo Naruto, que había permanecido en silencio, buscando una respuesta. Miró a Karin y vio el dolor en sus ojos, lo que le hizo sentir compasión por ella. Aunque desconfiaba de la chica, no podía negar el dolor que veía en sus ojos. Tienes razón, Karin. Estás justificada en matarlos a todos, pero ¿acaso todos son responsables de lo que le sucedió al clan Uzumaki?, preguntó Aoto. Claro que sí. Todos y cada uno de ellos, gritó Karin.
Déjame que te lo explique así para que lo entiendas. Si tus padres cometieran algún delito, ¿crees que sus hijos también deberían ser castigados? Preguntó Aoto. La pregunta dejó perplejos a Karin y a Aoto. No sabían qué responder. Karin quería decir que no, pero lo que acababa de afirmar segundos antes contradecía lo que acababa de pensar. Olvídalo. Karin, creo que si regresas a tu aldea, solo serás marginada. De todas formas, no tienes a nadie de tu familia, así que ¿por qué no te quedas con nosotros en Konoha? Le pediré a Lokage que te otorgue protección y estatus de refugiada. Creo que se alegrará mucho de saber de ti, dijo Aoto. ¿Estás bromeando? ¿Por qué querría quedarme con un desconocido como tú? Prefiero volver y sufrir antes que quedarme con mi secuestrador, dijo Karin. Mi hermano te salvó la vida, ¿y así me lo pagas? Naruto parecía haber olvidado todo sobre su madre y estaba furioso por haber tachado a su hermano de secuestrador. Esto provocó que ambos se enzarzaran en una pelea, y Aoto solo pudo suspirar mirándola. No tienes que quedarte conmigo. Te daré suficiente dinero para que compres tu propia casa y te quedes allí. Nadie te molestará y Konoha te cuidará como a una de las suyas, dijo Aoto para tranquilizarla poco a poco. Karin era talentosa en las técnicas del clan Uzumaki. Si bien quizá no era tan talentosa como en los tiempos dorados del clan, su habilidad era suficiente para hacerla poderosa incluso durante la Cuarta Gran Guerra Ninja. Karin reflexionó un poco sobre las palabras, pero no aceptó el trato de inmediato. En ese momento, estaba interesada en Aoto y en ese supuesto chico Uzumaki. Karin, hay una habitación arriba. Puedes ir a dormir allí. Seguro que estás cansada, dijo Aoto. Esto hizo que Karin dudara un poco, pero al final se movió y subió las escaleras, que no dejó desordenadas y estaba como nueva. También se sintió un poco culpable por haber desordenado la habitación, así que no protestó cuando Aoto le ofreció ayuda. Después de que ella se marchó, Aoto supo que Naruto tenía más preguntas, así que se sentó a su lado. Seguro que tienes preguntas. Puedes preguntar. ¿Por qué nadie habla de mis padres en detalle? Solo dan pistas sueltas y luego me dejan con la intriga. ¿Por qué no estoy preparado para saber de ellos? Preguntó Naruto. Naruto, es cierto que ocultarte a tus padres no es tan grave, porque si hubieran vivido, estarían orgullosos de ti y tú los amarías. Fueron grandes guerreros. Tus dos padres. Pero conocerlos te impulsará a descubrir la verdad sobre su muerte, y su muerte no fue tan simple como crees. Saber eso te abrumará más de lo que deberías. Tú y Sasuke son muy unidos. No somos cercanos, y replicó Naruto. Sí, lo sabemos, lo principal es que has visto cómo está Sasuke desde que supo quién mató a sus padres. Solo tiene un objetivo en mente: matar a su hermano. Está obsesionado con eso, sin intentar comprender la situación en su totalidad. No quiero que seas como él. ¿Entiendes? Dijo Aoto. Capítulo 286. El odio engendra odio. ¿Acaso mis padres no fueron asesinados por el demonio? ¿No, por Kurama? Preguntó Naruto. Esto sí lo había comprendido. Aunque se suponía que debía albergar un profundo odio hacia el zorro que habitaba en su interior, por alguna razón nunca se lo había preguntado a Kurama. Siempre había oído hablar del odio que las bestias con cola experimentaban a lo largo de su vida. Llevaba mucho tiempo saliendo con Chomeji, con el tiempo, conoció a Kurama. Solo por eso nunca hablaba de sus padres. Sí, técnicamente hablando, fueron asesinados por Kurama. No uses mi nombre tan a la ligera gritó Kurama desde el interior del cuerpo de Naruto, pero este lo interrumpió. ¿Cómo te atreves a ignorarme? Te mataré. Pero la rebelión de Kurama fue iniciada por un hombre. Un hombre que creía saberlo todo, dijo Aoto. Esto hizo que Naruto se tensara aún más. No esperaba que se tratara de una conspiración humana y no solo del ataque de una bestia sin mente. Durante todo este tiempo había albergado cierto odio hacia Kurama. Ahora comprendía por qué Aoto nunca hablaba de sus padres. Era porque uno se deja consumir por el odio y se pierde en la locura. Naruto ahora podía entender el odio de Sasuke. Si hubiera sabido quién estaba detrás de la muerte de sus padres, él mismo habría seguido ese camino y tal vez se habría perdido a sí mismo. Los libros de la biblioteca a menudo relataban historias de personas consumidas por el odio que se entregaban a los demonios y que, finalmente, se convertían en demonios. Eran simples peones en manos de los demonios. Y esos eran algunos de los rituales prohibidos. Entiendo, hermano. Esperaré a que me cuentes más sobre mis padres, dijo Naruto. Aoto sonrió y dijo.
A partir de mañana, tu entrenamiento de ninjutsu estará supervisado por Jiraiya-sama. ¿Qué? ¿Ese sabio pervertido? Ese bastardo no me enseña nada. Naruto hizo un berrinche y Aoto simplemente lo dejó comportarse como un niño. Sabía que esa inocencia de Naruto no duraría mucho y que pronto las cosas cambiarían. Naruto pronto se durmió. Pero Aoto seguía despierto a esas horas. Fue porque Shikuro quería hablar con él. ¿Qué sucede?, preguntó Aoto sentado en el tejado, contemplando la luna llena en el cielo nocturno. Shikuro acababa de aparecer silenciosamente en el tejado. ¿Hay algún problema con el Kazekage? ¿Algún problema? No es Orochimaru. De eso estoy seguro. No, y Shikuro negó con la cabeza y luego dijo: tengo la sensación de que esa persona no es humana. Esto hizo que Aoto girara la cabeza para mirarlo. Con el tiempo, al estar con corazón, Shikuro había aprendido mucho sobre cómo percibir lo que le rodeaba y, en ese momento, era uno de los mejores ninjas en exploración y percepción sensorial, gracias a su magia y ninjutsu. Que quede claro, dijo Aoto. Siento que es rasa y a la vez no lo es, dijo Shikuro. Aoto frunció el ceño al oírlo. No porque no le creyera, sino porque no entendía por qué Shikuro había percibido eso en rasa. Comunica tus sentimientos al Hokage, dijo Aoto. Como desees, respondió Shikuro, y desapareció. Aoto siguió mirando la luna, y nadie supo qué pensaba. Al día siguiente. La mañana era bastante ruidosa, a diferencia de las mañanas silenciosas que Aoto prefería. Karin y Naruto ya estaban discutiendo acaloradamente. Karin le preguntó qué sabía sobre Uzumaki, y Naruto no supo qué responder, lo que provocó que Karin lo insultara, enfureciendo aún más a Naruto. Así pues, las discusiones. Aoto solo pudo suspirar al ver a esos dos niños y preparar el desayuno. Karin, corazón vendrá a buscarte para registrarte como refugiada y te dará alojamiento a tu nombre con una ayuda mensual, dijo Aoto. Karin, que no dejaba de discutir con Naruto, no tuvo más remedio que callarse. Después, dejaron de discutir y desayunaron en silencio. Con silencio me refiero a que Naruto seguía siendo el pajarito que siempre piaba. Pero al final, terminaron de comer. Corazón pronto vino a llevarse a Karin, mientras que Jiraiya llegó una hora después para llevar a Naruto a entrenar. Pero Aoto no encontró consuelo en sí mismo, pues ahora tenía más invitados. Era Hinata. Pero no estaba sola. Había venido con el jefe del clan y Neji. Neji no mostraba ninguna emoción en su rostro, pero era evidente que odiaba estar cerca de ellos. Sin embargo, a los otros dos no les afectaban en absoluto sus emociones. Sí, Hinata, estás radiante como siempre, dijo Aoto con una gran sonrisa. Gracias, Aoto Nii-san. Es un placer volver a verte, Aoto-san, dijo el jefe del clan. HMPH y Neji no sentía nada en particular por ese hombre. Al contrario, lo odiaba. Era el que había detenido la pelea. Sabía en su interior que al final no podría derrotar a los monstruos que Hinata había invocado, pero se negaba a rendirse sin luchar. Supongo que tiene muchas preguntas. Pero antes, conozcamos a la otra persona, dijo Aoto haciendo un gesto con las manos. Casi de inmediato, la vestimenta de los tres cambió. Pasaron de la ropa japonesa, elegante y cómoda, a la ropa occidental, de estilo más tosco. ¿Qué es esto? Neji se sorprendió de que alguien pudiera cambiarle la ropa sin siquiera tocarlo. Esto lo puso más alerta ante Aoto. Había oído rumores sobre ese hombre rico, pero nunca les prestó atención, ya que no era ninja. Ahora se daba cuenta de lo limitado de su perspectiva. ¿Era eso a lo que se refería el jefe del clan? Los rostros de Hinata y del jefe del clan se iluminaron al ver el cambio de vestimenta, pues sabían lo que iba a suceder a continuación. Inmediatamente después, el escenario cambió. Capítulo 287. La verdad trae libertad. En lugar de darle vueltas a su alrededor, podrías haber ido a su encuentro. Si voy a encontrarme con ella, me decapitarán. No pueden porque yo estoy aquí. ... Dos hombres conversaban en silencio en una taberna de Astapor, en la Bahía de los Esclavos. Eran Ieyasu y Ned. Ned había decidido visitar a Daenerys para comprobar si era capaz de liderar. Y alguien más se había unido a él en esta pequeña aventura. El propio Ieyasu. Ieyasu había tenido total libertad en Poniente. Se aburría en la biblioteca. Aunque aquel lugar era la tumba del conocimiento, ya no le gustaba el encierro y, por eso, disfrutaba vagando por aquel nuevo mundo que Aoto le había revelado.
Así pues, siguiendo el consejo de Aoto, él y Ned se unieron para explorar el mundo y determinar si aquella mujer era apta para gobernar un imperio. Tras un largo viaje, llegaron a Astapor al oír rumores de que la princesa Dothraki estaba exiliada y buscaba tropas para su legión. Mientras conversaban, Yassi se puso rígido, algo que Ned notó. Ned sentía un gran respeto por Yassi. Era un hombre poderoso y, al igual que él, padre. Ned siempre se había sentido culpable por cómo había tratado a Jon, y al igual que Yassi, nunca había tratado a Hinata como se merecía. Este tema en común los unió. Mientras viajaban en barco, fueron atacados por piratas, quienes, al abordar la nave, parecieron firmar su sentencia de muerte. Con cada golpe de Yassi, se convertían en charcos de sangre. Esto hizo que Ned respetara aún más a Yassi. Pero ahora, al ver a su amigo paralizado, se puso en alerta. 4 personas entraron y solo cuando Ned las vio se tranquilizó. Ya las había visto antes. Una era la adorable hija de Yassi y el otro, su hermano gemelo. Durante su viaje, la hija de Yassi solía visitarlo, y de vez en cuando también lo hacía su hermano. Claro que conocía a Otto, pero nunca antes había visto al chico, que parecía confundido por lo que sucedía. Parecía ser hijo de Yassi, pero Yassi nunca había mencionado tener un hijo. Esto confundió un poco a Ned. Tío Ned, ¿cuánto tiempo? Hola, Hinata, sí. Lamento que tengas que presenciar semejante depravación. Ned se sintió avergonzado. La taberna en la que se encontraban no era de buen tipo. Hombres y mujeres se mezclaban y parecían no tener sus impulsos bajo control. Era repugnante. Hinata no necesitó mirar para saber lo que ocurría. Simplemente negó con la cabeza. Deberíamos irnos a otro sitio, dijo Aoto. Dicho esto, todos se marcharon. Neji era el único que tenía muchas dudas, pero en ese momento solo tenía una pregunta. ¿Por qué veía de 2 hombres con el mismo rostro que su padre? La lógica le decía que era una verdad que su corazón se negaba a creer. Pronto llegaron a un lugar apartado y, con la ayuda de un portal, se encontraron en un escenario completamente distinto. Estaban al borde de un acantilado desde donde se podía contemplar el mar embravecido azotando la escarpada ladera de la montaña. El viento era tan fuerte que podía derribar a una persona ligera. El cielo estaba bastante nublado y el viento era gélido. ¿Qué está pasando? Neji no pudo evitar gritar, frustrado. En respuesta, los gemelos se arrodillaron y se inclinaron ante él. Neji se quedó perplejo, sintiéndose entre la espada y la pared. Las buenas maneras le exigían detenerlos, pero la curiosidad también lo invadía. El jefe del clan, Hisashi, se quitó lentamente la banda ninja y los ojos de Neji se abrieron de par en par al ver la marca del clan en su cabeza. ¿Qué es esto? Preguntó Neji de nuevo. Neji, soy yo, tu padre, yo he sido el jefe del clan todo este tiempo, dijo Hisashi. No. Esto es imposible y no. Es un genjutsu. Neji se negó a aceptarlo. Los gemelos, con la ayuda de Hinata, tuvieron que explicar lo que realmente estaba sucediendo, incluyendo lo que ocurrió ese día. Cómo Aoto había llegado y los había salvado, reemplazando el cuerpo, y también cómo Hinata lo sabía. Hinata pidió perdón, pues ella también había sido cómplice. Neji escuchó todo y, al final, rompió a llorar junto con los demás. Aoto sonrió. Neji ya había sufrido bastante. Era hora de que supiera la verdad. Esa es una reunión perfecta, si es que alguna vez he visto una, dijo Ned. ¿Mejor que ver a tu hermana? Preguntó Aoto. Esto sumió a Ned en un dilema. Durante la guerra, le había costado mucho ver a su hermana, solo para que ella muriera al final. Sentía amargura por ello, pero también alegría por haberla visto. Sí, porque aquí no hay muertes, respondió Ned. Esto hizo sonreír a Aoto. Neji tenía muchas preguntas y, tras una hora de conversación, finalmente comprendió todo. Le avergonzaba sentir que no se podía confiar en él por su arrebato emocional. Juró ser más racional y no dejarse llevar por el odio. Aoto regresó con el mismo grupo de personas con el que había ido. Pero esta vez Neji experimentaba emociones completamente nuevas. Estaba eufórico, y su derrota en los exámenes ya no le parecía una derrota en absoluto. Neji, espero que trabajes duro y te conviertas en el próximo líder del clan, dijo Yassi. Neji no esperaba esas palabras, pero comprendió lo difícil que sería. Capítulo 288. ¿Dónde está el idiota? Ambos hermanos gemelos pidieron perdón a Neji, y Neji se vio sumido en un mundo de desorden durante algún tiempo antes de encontrar su propio rumbo.
Protegeré a Hinata de ahora en adelante hasta que sienta que soy digno de redimir lo que he hecho, dijo Neji. Esto alegró a los gemelos, pues deseaban que Neji superara su prueba, lo cual lo haría humilde y le permitiría comprender las complejidades del clan. No, Neji Nisan, lamento mucho que hayas sufrido tanto y que no pudiera contarte sobre tu padre. Fue Aoto-san quien vino y salvó al tío y ayudó al clan, dijo Hinata. ¿Él otra vez?, murmuró Neji, asintiendo con la cabeza y mirando de reojo a Aoto, que hablaba con Ned. Cuanto más interactuaba con él, más se daba cuenta de que aquel hombre estaba envuelto en un velo de misterio que muy pocos podían siquiera imaginar. Neji ya estaba asombrado de llegar a un nuevo mundo / dimensión habitado por personas, y saber que Aoto había poseído esa habilidad desde el principio le hizo darse cuenta de lo poco que sabía del mundo. Necesitaba ser humilde y perfeccionar sus habilidades para que algún día pudiera convertirse en la lanza del clan capaz de aniquilar a los enemigos. Y tal como le habían dicho sus guardianes, él quería ser la punta de lanza, llevando al clan hacia una nueva era. No, he sido grosero contigo durante mucho tiempo, aunque no hiciste nada para merecer ese comportamiento. Usaré mi vida como garantía para protegerte, respondió Neji. No, hay necesidad de eso, y Hinata se sentía cada vez más incómodo. Fue entonces cuando Aoto intervino. Deja que Neji sea tu protector. De todas formas, no podría hacerlo porque aún no es un Jonin. Deja que primero se convierta en Jonin. Esto hizo que Neji bajara la cabeza avergonzado. En ese momento, no era tan poderoso como Hinata, y ni siquiera tenía la capacidad de protegerla. Esto enfureció a Neji por su propia incompetencia. Se giró, se arrodilló ante Aoto y dijo: lamento mi comportamiento grosero en la arena. Espero que me perdonen. No supe cómo respetar a la gente. Aoto ladeó la cabeza con una sonrisa. Desde el principio, había visto el remordimiento en sus ojos. Se acercó y abrazó a Neji. Esto hizo que Neji irradiara alegría, aunque no lo demostró. Le sonrió a Aoto con ternura por haberlo perdonado. Ned también llegó, se unió al grupo y comenzó a mezclarse con todos. La historia de los Uchiha aún era un secreto, así que Ned y Ashi no debían revelar los secretos del clan, pero sí hablaron de este mundo, de cómo había dragones y de cómo Ned estaba vigilando a una posible futura reina. Esto despertó el interés de Neji, quien preguntó sobre el mundo en el que se encontraban. La conversación se prolongó durante horas antes de que Neji y Hinata regresaran con Hisashi a la tienda. Neji quedó maravillado por la facilidad con la que viajaban entre dimensiones. Al final, solo pudo agradecerle a Aoto una vez más y marcharse. Era una persona completamente distinta al salir de la tienda. Su mentalidad y su visión del mundo se habían transformado por completo, y comprendía el camino que se extendía ante él. Aoto se quedó de nuevo a solas con sus pensamientos. Revisó el sistema. Ahora el sistema le mostraba los requisitos para las mejoras. Y los había marcado todos, excepto el de nombrar a un hechicero supremo. Ser hechicero supremo no era gran cosa, y podía asumir el cargo fácilmente, ya que no se requerían cualificaciones básicas. Si Won podía hacerlo, aunque fuera menos poderoso que el Doctor Strange, él también podía. Pero ser hechicero supremo significaba tener responsabilidades y no poder dedicar tiempo al mundo real, sino solo a defender el planeta. Y él no estaba preparado para esa responsabilidad. Quería que Loki se hiciera cargo, pero este se negó, pues no quería cargar con ninguna responsabilidad. Naruto y los demás eran demasiado jóvenes, y los otros no tenían la suficiente capacidad. Yashi era el único que podía ocupar el puesto, pero no tenía el talento suficiente. Solo una persona lo tenía. Onoki, y ni loco iba a darle tanto poder a un viejo senil. La cuarta gran guerra ninja no había ocurrido, y él no había cambiado fundamentalmente. Interactuar con él últimamente solo había afianzado su convicción. Suspiró. ¿Tengo que esperar tanto para encontrar a un hechicero supremo? Karin es una genio. Tal vez si aprende, podría llegar a serlo, pensó Aoto. Mientras pensaba esto, Karin y Corazón regresaron. Le hemos encontrado una casa, y además Unohana le ha ofrecido un trabajo en el hospital, dijo Corazón. Karin parecía contenta con la nueva situación. ¿Cómo no iba a estarlo? Tendría una casa a su nombre, y dada su edad, era lo mejor que podía pedir. ¿Dónde está ese idiota?, preguntó Karin. El idiota se ha ido a entrenar con uno de los Sannin legendarios, respondió Aoto. Esto hizo callar a Karin de inmediato. Había oído hablar de los Sannin, pero no esperaba que el rubio idiota tuviera contactos tan importantes.
Pero, por otro lado, el propio Aoto seguía siendo un misterio para Karin, y ella quería saber más sobre él y entender por qué no era capaz de sentir ningún chakra en este tipo, ni siquiera en corazón. Pero ella se dio cuenta de que esas personas eran peligrosas. ¿Cómo es posible que este idiota haya recibido favores de uno de los legendarios Sannin?, preguntó Karin. Tal vez porque llegó a la final de los exámenes Chunin en un solo intento. Fin del capítulo 288.